Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor por este día que nos ha regalado, por su amor, por su misericordia para con nosotros y estar todos reunidos acá en su casa para alabarle, para glorificar su nombre y juntos compartiendo de su palabra. Y hoy nos toca continuar en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. Recordando que estamos en la serie de este Evangelio que se titula A buscar y a salvar. Y bueno, vamos a estar desde el versículo 15 hasta el verso 26 del capítulo 5. Y bueno, ahí sentados me siguen en la lectura. Dice: su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y un día que él estaba enseñando, estaban allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. No hallando cómo introducirlo, debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les respondió: ¿por qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios, y se llenaron de temor diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has atraído, Señor, a tu casa para alabarte, para glorificar tu nombre. Señor, te pedimos que tú nos des sabiduría, Padre, para comprender tu palabra. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo a través de ella. Y que podamos comprender, Señor, lo que tú has dado el día de hoy para nosotros, que podamos aprender. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy vivimos
en un mundo obsesionado con las soluciones rápidas a los problemas visibles del ser humano. Si te duele el cuerpo, vas al médico. Si te falta dinero, muy probablemente vas a buscar trabajo. Y si tienes algún tipo de ansiedad, buscamos terapia o alguna distracción para eso. Pero la Biblia nos enseña que el mayor problema del ser humano no es físico, no es emocional, ni mucho menos económico. El problema del ser humano es espiritual. Es espiritual, ya que podemos ver a una persona caminar tranquilamente y al mismo tiempo esa persona está muerta espiritualmente. Podemos reír y a la vez estar condenados. Puedes prosperar y estar lejos de Dios. En Lucas, capítulo 5, encontramos a un hombre con un problema evidente. Estaba paralítico. Pero Jesús, quien ve más allá de lo visible, trató primero su verdadero problema. Este pasaje nos muestra quién es realmente Jesús y cuál es la mayor necesidad de todo ser humano. Por eso que al título de esta enseñanza le hemos puesto: ánimo, tus pecados te son perdonados. Ánimo, tus pecados te son perdonados. Dice el versículo 15 que su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanadas de sus enfermedades. Y que con frecuencia nuestro Señor Jesús, dice, se retiraba a lugares solitarios y oraba. Aquí Lucas nos conecta a través de este texto cómo su fama se difundía cada vez más, aun cuando en el pasaje anterior el mismo Señor Jesús le había indicado al leproso que no se lo dijera a nadie. Y fue el propio leproso uno de los partícipes de difundir abiertamente lo que le había ocurrido. Eso lo podemos ver en Marcos, un pasaje paralelo a Lucas sobre lo sucedido con el leproso. Marcos 1:45 dice: pero él, hablando del leproso, en cuanto salió comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Así que tanto fue esa divulgación
esa proclamación de lo que había sucedido con el leproso y de todas las demás señales que nuestro Señor había hecho, que multitudes se congregaban para oírlo y también venían para ser sanados de sus enfermedades. Como es de costumbre, Lucas nos quiere mostrar algo importante. Nos dice, con frecuencia Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba. Es común ver cómo Lucas siempre hace énfasis en que Jesús oraba. Jesús oraba. Y de esto podemos sacar varias aplicaciones. Les menciono dos. La primera, Jesús nos dio el ejemplo de no permitir que algo se interponga e impida el tiempo regular de oración. Las crecientes multitudes y su incesante exigencia de que se les dedicara tiempo, sumado al hecho de que nadie podía sustituirle en su ministerio, no le impidieron a nuestro Señor Jesús pasar tiempo en oración. Así que, aun cuando le estés sirviendo al Señor, es cuando más necesitas tiempo con Él. Número 2. Jesús siendo Dios. Jesús siendo Dios y hablaba con su Padre. Y hablaba con su Padre para buscar hacer la voluntad de su Padre. Como por ejemplo, saber qué palabras decir, a qué lugares ir y también a quién sanar. Jesús busca esto, busca hacer la voluntad de su Padre, siendo Dios, y tú y yo, simples mortales, y muchas veces tomamos decisiones sin la dirección de nuestro Padre Celestial. Del versículo 17 en adelante, vamos a ver cómo se refleja ahora esta fama de nuestro Señor Jesús. Porque vamos a ver a una multitud que rodea a nuestro Señor Jesús mientras le está enseñando. Dice el versículo 17 que Jesús está enseñando en una casa y había una gran multitud y entre ellos, entre esa multitud, estaban sentados algunos fariseos y maestros de la ley. Cuando dice maestro de la ley hace referencia a los escribas. Dice que estos habían venido de todas las aldeas que eran parte de Galilea y Judea, donde también estaba Jerusalén. Y Lucas hace énfasis en que el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Y Jesús tenía ese poder y lo usaba como señal que lo autenticaba como el Mesías prometido. Y mientras Jesús estaba allí enseñando, dice que unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico. Imagínense el paralítico. Está en una camilla.
Y este paralítico que se habla en esta porción, muy probablemente su parálisis era grave por el hecho que 4 hombres lo llevaban en una camilla. Eso lo sabemos porque Marcos nos dice la cantidad de hombres que lo llevaban. Eran 4. Estas personas que tenían este tipo de parálisis dependían completamente de otros para todo. Y cuando digo para todo, todo. Dependían de otros para moverse, dependían de otros para comer, para bañarse, para hacer sus necesidades, para vestirse, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos estaban en un estado de incapacidad total. En los tiempos de Jesús, los paralíticos no tenían ni una pizca de esperanza de cura. No había cura para ellos. No había cura para la parálisis, nada. No había cirujanos para operarlos. No había ortopedas para mejorarle la movilidad. No habían fisioterapeutas para rehabilitar con ejercicios los huesos y así evitar atrofia y úlceras por la falta de movimiento. Tampoco existía el ibuprofeno para calmar los intensos dolores. No había. Todo era natural. Toda su vida estaba confinada a la impotencia y el dolor. Toda su vida. Toda. La parálisis los días pasaban y solo podía estar confinado al mismo lugar, sin posibilidad de nunca más poder moverse, solo a través de un milagro. Veía las mismas cosas, ahí, postrado, en una camilla, en una cama, en un solo lugar, mirando las mismas cosas, toda su vida. Hermanos, si la lepra era símbolo de la suciedad del pecado, la parálisis lo era de la impotencia y el dolor que causa el mismo. Y así estábamos tú y yo, incapaces, esclavos de una parálisis que nos confinaba al dolor y la miseria espiritual. La Biblia enseña con absoluta claridad que el hombre por naturaleza está muerto. Como dice Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia nos enseña que los hombres son esclavos. Como dice 2 Timoteo 2, del 25 al 26, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan
para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos, esclavos a la voluntad de él. La Biblia enseña que los hombres están ciegos y sordos, como lo menciona Marcos 4, del 11 al 12. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. La Biblia nos enseña que el hombre natural carece de entendimiento espiritual, como lo dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La Biblia habla del hombre como siendo naturalmente pecaminoso. Y es naturalmente pecaminoso, uno, por nacimiento. Salmo 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y es naturalmente pecaminoso por práctica. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este es entonces el estado natural del hombre. No había ninguna esperanza para nosotros, al igual que el paralítico, de ser sanado. No había esperanza. Pero vino Cristo. Y como dice el título de la serie de Lucas, en Lucas 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino. Dice que estos 4 hombres, posiblemente familiares o amigos, dice que ellos estaban intentando meterlo a la casa para ponerlo delante de Jesús. ¿Para qué? Bueno, para que fuese sanado. Así que estos 5 hombres, los 4 más el paralítico, creían de todo corazón que Jesús podía sanarlo. Era tan grande su fe que ellos hicieron lo imposible para llevarlo a Jesús. Había una gran multitud. Toda la parte de adentro de la casa estaba llena. Afuera de las puertas estaba lleno. En las ventanas no se cabía. No había espacio alguno en ese lugar. No había. Pero ellos no descansarían hasta llevar a su amigo a Jesús. ¿Y la solución? Bueno, meterlo por el techo. En ese tiempo, muchas de las casas estaban una al lado de la otra. Y sus techos eran planos, techos planos. Algunas veces estaban hechos de tejas de arcilla y también pedazos de madera.
Y por lo general, tenían una escalera en la parte exterior de la casa para acceder al techo, que muchas veces era utilizado como azotea. Las personas subían y era el lugar más fresco de la casa. Es más, hasta dormían muchas veces en la azotea. Marcos nos cuenta que ellos hicieron una abertura. Eso lo sabemos por Marcos, en el pasaje paralelo. Dice que ellos hicieron una abertura en el techo. Y por allí bajaron la camilla donde estaba acostado el paralítico. Él estaba acostado, totalmente acostado en la camilla. Para bajarlo, muy probablemente lo tuvieron que amarrar a la camilla. Y dice que bajaron la camilla y lo colocaron frente a Jesús. Lo colocaron frente a Jesús. Pregunta para nosotros. ¿Tú cómo vas con esa labor de llevar a tus familiares y a tus amigos a Cristo? ¿Cómo vas con esa labor? Con ese trabajo. Hablando de esta labor, Romanos, capítulo 10, versículo del 14 al 15, ustedes lo conocen, dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien, de los que anuncian la paz, dice la Reina Valera. Cuán hermosos son los pies. ¿Cómo están tus pies? Es interesante que no leemos que estos 4 amigos, desde su posición en el techo, hayan dicho algo o hayan gritado algo a Jesús. Ninguno de los evangelistas registra que el enfermo mismo haya dicho algo a Jesús. Y en lo que respecta al paralítico, aún es posible que debido a su condición no pudiera hablar, ni tan siquiera hablar. Es probable. Pero aunque los 5 no hubiesen hablado, ellos mostraron su confianza en Jesús. Y entonces dice que Jesús, viendo la fe de ellos, le dijo en un tono tierno y a la vez firme, le dijo al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Jesús sanó su parálisis espiritual. Ellos fueron por una sanación física, pero eso no era el gran problema de este hombre. Ese no era el gran problema. Su gran y mayor problema era espiritual. Ustedes imagínense la escena. Esta gente está moviendo viento y marea.
para llevar al paralítico frente a Jesús. Porque ellos tenían fe de que Él podía sanarlo. Cuidado, ellos pensaban que ese era su gran problema. Oye, es paralítico. No se puede mover, no puede hacer nada. Es incapaz. Tiene dolores. Cuidado, hay alguna úlcera por ahí, por no moverse. Y Jesús no atiende ese problema. Él dice, no, eso no es el problema. Le dijo, tus pecados. Ese era el gran problema. Tus pecados te son perdonados. ¿Cuál es o cuál ha sido tu mayor problema? ¿Cuál? Piensa por un momento. ¿Cuál es o cuál ha sido tu mayor problema? Puede que estés pasando por algún problema grave en estos momentos. Puede pasar. Alguno de nosotros puede estar pasando por un problema grave en estos momentos. Y quizás has venido a Cristo pensando en ese problema. Y no te has dado cuenta que hay uno mayor. Hay uno mayor. Y ese es tu pecado. Y que su fin, el fin de ese pecado, es la muerte y muerte eterna. Ese es nuestro problema mayor del ser humano, el pecado. Como lo dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Muerte. Y solo Cristo puede salvarte. Solo Él tiene el poder de sanar a los pecadores. Y fue lo que le dijo al paralítico. Hombre, tus pecados te son perdonados. Solo Él puede hacerlo. Más nadie. Mateo lo dice de la siguiente manera, el pasaje paralelo, en Mateo. Jesús le dijo al paralítico, anímate, hijo, anímate. Tus pecados te son perdonados. Anímate. Recuerden, él es un paralítico. Toda su vida ha sido paralítico. Toda su vida ha estado con dolor. Y el Señor, al resolver su mayor problema, que no es la parálisis, es su pecado, cuando lo resuelve y le dice, tu pecado te son perdonados, dice, anímate que tus pecados te son perdonados. Es como que si le estuviera diciendo, alégrate. ¿Aún no has ido a Cristo en arrepentimiento para perdón de tus pecados? No esperes más. Corre hacia Él. Corre. Él es el único que puede dar perdón. El único que te puede dar salvación. El único. Salmo 32:1 dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Es bienaventurado. Anímate, alégrate, porque tus pecados han sido perdonados. Ese era tu mayor y gran problema. Después que Jesús dice estas palabras, eso iba a traer una gran controversia. Eso le iba a traer un gran problema a nuestro Señor Jesús. Porque dice el versículo 21
que entonces los escribas y fariseos comenzaron a razonar, a hablar ahí en sus mentes después de estas palabras. Dice, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y dice que Jesús, conociendo sus pensamientos, les respondió, ¿por qué razonan en sus corazones? ¿O por qué se hacen este tipo de preguntas en sus mentes? El razonamiento de los escribas y fariseos era correcto. Jesús era un blasfemo, merecedor de la muerte, a no ser que Jesús fuese divino. A no ser que Jesús fuese divino. Y como demostración de su divinidad, Jesús propuso una comprobación inmediata. Que hay dudas en el ambiente. Bueno, esto lo vamos a comprobar ya, esto se va a acabar ya, esto es lo que hoy lo vamos a ver. Y Jesús entonces dice estas tremendas palabras sabias. O sea, este texto, este versículo 23, está corto, pero hay mucha sabiduría aquí en este texto. Miren lo que Jesús les dice a ellos. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Recuerden que ya Jesús había dicho, tus pecados te son perdonados. Y entonces Él les pregunta a ellos, ustedes se alarmaron por estas palabras que dije. Entonces, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Bueno, desde luego que ninguna de las dos opciones será fácil. ¿Por qué? Porque cualquiera de ellas requería de un poder divino. Tanto el perdón de pecados como decirle a un paralítico, levántate y anda, las dos requerían de un poder divino. Así que ninguna de las dos era fácil. Lo que sí era cierto es que la primera opción, decir tus pecados te son perdonados, no había forma de comprobarla al instante. Así que por decirlo así, podría ser fácil decirle a cualquiera, tus pecados te son perdonados, y cómo te ibas a comprobar que eso era cierto. Mientras que la segunda opción, que también era divina, su comprobación podría ser inmediata. Así que si hacía la una, también podía tener autoridad para la otra. Entonces Jesús va a demostrar su autoridad divina. Y decide que, en vista del razonamiento de los escribas y fariseos, si se necesita un milagro en la esfera de lo físico para demostrarle su autoridad en la esfera espiritual, entonces que vean ellos este milagro. Si es necesario, entonces que vean ellos este milagro. Y pronuncia las siguientes palabras. Versículo 24. Miren lo que dice Jesús. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre
tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado, postrado, incapaz, y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Miren que aquí no hubo de que un tiempo, que espérate, te vamos a dar 30 días para que te recuperes, para que puedas mover tus huesos, porque es que como te acabo de sanar, no te muevas tan rápido porque te puede... No. Fue total. Levántate, toma tu lecho, toma tu camilla y vete para tu casa. Ya. Completo. No hay tiempo de que recuperación, nada. Fue completo. Hermanos, solo Cristo perdona. Solo Cristo liberta. Solo Él sana. Solo Cristo tiene todo el poder y autoridad. Lo acaba de demostrar. Solo Él. Él es el Hijo del Hombre que habló Daniel. Si se fijan en el texto, Él mismo se hace llamar el Hijo del Hombre. Él dijo: yo soy ese Hijo de Hombre que vio Daniel en la visión. Vamos a Daniel. Daniel capítulo 7, versículos del 13 al 14. Dice: seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Él tiene dominio y gloria y reino. Él tiene toda la autoridad. Él es ese Hijo de Hombre. Él es ese Dios que un día se iba a encarnar. Eso es lo que está viendo Daniel ahí. Miles de años antes de la venida de Cristo. Ese vía uno que bajaba como Hijo de Hombre. Y ese es Cristo. Y vino y estuvo entre nosotros. Y hay otra promesa que viene por segunda vez. Créanlo, hermano. Esta se cumplió, la otra también se va a cumplir. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro en quien podamos confiar. No hay otro en quien podamos ser salvos. Debemos dar gracias que nuestro Señor se dignó a venir a buscar a los pecadores y darles perdón. Dejó su trono y vino para darnos perdón. Ese día, un hombre entró a una casa paralítico y salió caminando y perdonado. Pero lo más extraordinario no fue que caminara, sino que sus pecados fueron borrados por completo. Todos sus pecados fueron borrados, todos. Tal vez hoy tú no estás paralítico físicamente, pero sin Cristo estás paralizado espiritualmente. La buena noticia es que el mismo Jesús
sigue diciendo hoy, ánimo, tus pecados te son perdonados. Él sigue perdonando pecados. Ve a Cristo. Si vienes a Él con fe y arrepentimiento, Él no te rechazará. Y si ya has sido perdonado, entonces vive como aquel hombre, levantado, libre y glorificando a Dios. Porque no hay milagro más grande, no hay milagro más grande que un pecador sea salvado por pura gracia. No hay. Salvado por pura gracia. Así que ven a Él. Ven a Él. Y Él perdonará tus pecados. Y te dirá, ánimo, tus pecados te son perdonados. Alégrate, regocíjate, porque has sido perdonado. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Señor, en ella tú nos enseñas en que debemos dedicar tiempo para orar. Aun cuando estamos ocupados en el servicio a ti, aun cuando tengamos muchas cosas que hacer, no descuidemos, Señor, nuestro tiempo de oración. Ese tiempo de estar contigo a solas. Señor, gracias porque tú nos muestras nuestra condición espiritual. Teníamos una parálisis, estábamos muertos y tú nos diste vida. Tú nos resolviste el mayor problema que teníamos, el mayor problema del ser humano, el pecado, y nos perdonaste. Señor, que podamos ser amigos, ser familia y llevar a otros a Cristo para que puedan recibir ese don de arrepentimiento, para que puedan ser perdonados y puedan ser bienaventurados porque sus pecados han sido cubiertos, borrados por completo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas. Confiamos en ti. Que podamos, Señor, hacer nuestro culto familiar en nuestras casas, con nuestra familia. Aprovechar ese tiempo. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.